TV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana, mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Se está cumplimentando la quinta jornada de debate en el plenario de 3 comisiones en torno al proyecto Bases. Primero con la participación de funcionarios del Ejecutivo y ministros, y ahora con la participación de muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones empresarias, planteando reclamos, quejas y también algún elogio para lo que es este proyecto. Estoy con el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Sí, hoy es la continuidad de lo que fue la jornada de ayer, donde escuchamos a más de 65 expositores referentes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Obviamente no alcanzó el tiempo y una cantidad similar se espera que hable hoy. Empezó 10:30 de la mañana la jornada con expositores que están ya sea en forma presencial como en forma virtual. Los que no pueden asistir, que por ahí responden a sectores más de economías regionales, también pueden expresarse, y se espera que por la tarde finalice, y con esto, imagino, ya la parte de invitados esté concluida, ¿no? Bueno, efectivamente con voces muy emblemáticas, digo, Santiago Mitre por un lado, Olacha Lázari, ¿no? Que es un dirigente pyme. Lo que yo le quiero preguntar, la verdad, Cantando, hay una cuestión que yo, Mauricio, no sé cómo se va a saldar, que es la siguiente. Por un lado, vos tenés hoy otra vez los testimonios de representantes de la sociedad civil, ¿no? Que se multiplican. Según Germán Martínez, cuando cerraba la reunión de ayer, cerca de las 18, que estábamos viendo por YouTube lo que estaba pasando, bueno, Martínez decía, hubo 65 testimonios y de los 65, según nuestro análisis, hubo 56 cuestionamientos, incluso de gente convocada por el oficialismo. El tema es cómo encastra esta cuestión con lo que parece que hay una idea en el oficialismo de acelerar tiempos, ¿no? De antes del 24 tal vez emitir dictamen y, si es posible, tratar el tema antes de la fecha del paro convocada por la CGT. Digo, ya venía la cuestión peleada, pero con tanto testimonio, me parece que acelerar tiempos habrá que ver cómo lo pueden instrumentar, me parece, ¿no? Bueno, me parece que también ahora lo que empieza después de que terminen los expositores es una etapa de negociación. Sí. Una negociación entre el oficialismo y los bloques de la oposición que están dispuestos a aprobar una gran parte del proyecto y que por ahí piden algunas modificaciones que no son muy distintas a las modificaciones que piden muchos de los expositores de las entidades de la sociedad civil que estamos escuchando entre ayer y hoy. Entonces, me parece que se viene una etapa de gestión, de pasar borradores, de por ahí algunas cuestiones que pueden llegar a modificarse, otras en donde el gobierno puede llegar a ser intransigente y la oposición define si quiere entrar en una etapa de consensos con determinados temas adentro o no. Y bueno, todo esto va a derivar tarde o temprano en la emisión de dictámenes, que son los que después llevan al recinto, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de cuestiones, digo, que habrá que ver si el oficialismo accede o no, los reclamos que se escuchaban de Santiago Mitre por el tema del Inca, los reclamos por Sagay, había un montón de cuestiones que tienen que ver con incluso modificaciones al Código Penal. Ahora, hay un tema central, nodal, Cantando, desde siempre en la historia argentina, que es la plata, y es el planteo que hace el oficialismo. No quiero que me toquen el cuerpo esencial de este proyecto, y eso me parece a mí con que tiene que ver con el tema jubilaciones y el tema retenciones, porque uno es más salida de plata y el otro es menos recaudación. Yo no sé cómo se va a saldar eso. Son dos temas clave para la oposición también. El tema de jubilaciones, lo que propone el proyecto de ley es eliminar la actual fórmula indexatoria, no la reemplaza con otra, y lo que dijo el último jueves el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que la idea es dar aumentos de bonos fijos que de alguna manera van a favorecer
o van a sostener el poder adquisitivo de los que ganan la mínima, pero no tal vez del resto, o por lo menos es lo que una parte de la oposición advierte. Y por el lado de retenciones hay un aumento de 31 a 33 de lo que son los subproductos de la soja y también en las economías regionales a 15%. ¿Qué dice ahí el gobierno? Bueno, hubo una devaluación de 100%, yo te aumento un toquecín las retenciones, no te puede afectar la ecuación económica. De todas maneras, hay muchos reclamos de las economías regionales y coincido con vos, Pato. El gobierno es un capítulo en el que de alguna manera tiene que defender porque es su plan fiscal, su plan económico, y no se puede alterar por una ley que después tiene que aplicar, ¿no? Sí, no, además te digo la verdad, esto, viste, lo veníamos hablando 1000 veces durante los últimos 4 años, Mauricio. No tenía opciones el peronismo, el radicalismo, el PRO. La verdad que el tema jubilatorio es una cuestión muy compleja porque cada vez se vive más, porque la gente se jubila, porque lo hemos hablado con vos, yo contaba lo que pasaba con el gobernador de Santa Fe, que a través de un secretario previsional dijo, muchachos, tengo jubilaciones de 1.800.000 pesos en el Poder Legislativo, en lo que es el Poder Judicial, lo que son las empleadas de la educación, maestras, y lo que pasa con las empresas públicas de energía. Y yo no tengo más recursos. Totalmente. Maximiliano Puyaro. Eso es en las provincias, esto es en las provincias. En este caso se toma lo que es la jubilación de ANSES. El gobierno nacional no puede intervenir en las provincias, pero no se está haciendo una reforma jubilatoria, se está simplemente eliminando la indexación y pasa eso que vos decís, hay una expectativa de vida alta, mucho más alta que antes, la edad de jubilación no cambió. Y es uno de los rubros donde más gasto tiene el gobierno nacional asistiendo a la y donde el 70% cobran la mínima. Y hay otro problema, porque entre las voces que yo escuchaba de gente que dice, che, por lo menos garantizá que le paguen a la mínima la inflación, hay otro problema que me explicaba un abogado previsionalista. Me dice, es cierto que vos tenés jubilaciones de 1.800.000 pesos, tenés de 1.000.000, de 800.000, tenés también de 200, 150, que es la mínima, que ponele que para ellos hayas bonos. Pero ¿qué políticas te das? Que hay muchos para los que ganan 250. ¿Eso los tenés que poner como los de 1.800.000 o como los de 200? ¿Qué le vas a dar? ¿Nada al que no gana la mínima? Bueno, son cuestiones que las tenés que resolver antes. Eso se habló en el plenario del jueves, cuando algunos diputados de la oposición decían, ojo con el que gana 2 o 3 mínimas. No 4 o 5, sino 2 o 3, porque obviamente lo que va a haber es un natural achatamiento. Lo que también es cierto es que el gobierno tiene una postura que es, no puede el Tesoro seguir financiando un déficit previsional, porque en ese caso es todos los argentinos financiando un sector, digamos que son jubilados, que por ahí ganan por encima de la media, incluso por encima de la media de los salarios, y se provoca un déficit fiscal que después genera todos los problemas macroeconómicos de los que habla el gobierno, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, esta es la gran cuestión, ¿no? Porque ya venía muy debatido esto de hasta dónde el gobierno puede acceder a sugerencias, ¿no? Acá estamos escuchando, 56 sugerencias, como decía Germán Martínez, pero terminamos en que básicamente el gobierno quiere más retenciones y hay un sector del radicalismo, del PRO, que no quiere, y la ultra sensible cuestión de las jubilaciones, que yo, la verdad que no sé cómo se va a ir resolviendo el tema. Ahí se hablaba justamente, en algunos sectores de la oposición, el PRO pidió, lo que vos decías recién, una cláusula para protegerse de la inflación. A mí me cuesta imaginar una negociación fácil ahí, porque lo que quiere el gobierno es no indexar. Si todos los gastos se indexan, la posibilidad de bajar el déficit es compleja. Porque tenés que hacer recortes grandes en sectores que se quedarían sin nada. Y además estamos hablando, diferenciar un poco mejor. Estamos hablando además de que la cuestión es tan sensible porque el 70% de lo que es el presupuesto de ANSES es para la mínima. Totalmente. Este es el tema, ¿no? Pero es que, vos cortás o podás en jubilaciones de 1.000.000 de pesos. No, lo que sí ocurre también, como decíamos recién, lo que se está escuchando mucho en los plenarios, es que el Estado Nacional financia gran parte del ANSES, o sea, financia un déficit del ANSES, que a su vez se financia en gran parte por impuestos. Por lo tanto, ahí es donde hay una gran cantidad de gasto público, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Marina Charpentier está hablando, me parece que tiene que ver esto seguramente con el tema salud mental, que es otra gran cuestión en debate permanentemente en la Argentina. Marina Charpentier, a ver. Sobre la mesa la ley de salud mental 26657, contra la que no tenemos ni bronca ni estamos en contra. Simplemente creemos que es una ley que quedó vieja, que cuando se hizo no intervinieron las personas que tenían que intervenir, los psiquiatras, los médicos, los especialistas.
Entonces, los artículos que propone la ley Ómnibus, estamos interesados en sentarnos a una mesa a discutir con los legisladores estos cambios que nos parecen muy interesantes, que nos ayudan y que van a ayudar a las madres que están desesperadas. Primero, la ley habla de manicomios y propone cerrar los monovalentes. Yo me pregunto, ¿qué estigmatización más grande hay que decir que no puede haber un hospital psiquiátrico para enfermos mentales? ¿Por qué si existe la Santa Lucía, el Argerich o sanatorios especializados en cardiovascular? ¿Por qué no puede haber un hospital psiquiátrico donde vayan las personas que realmente necesitan ser atendidas en un hospital psiquiátrico? ¿Por qué las comunidades terapéuticas no están supervisadas? Son un desastre. Las becas que dio el Cedronar son paupérrimas, no sirven para tener calidad, no sirven para profesionales. ¿Por qué los que defienden la ley hablan de que el hospital es la cárcel o que adentro se asocia con la tortura o con la ESMA? Por favor, señores, dejemos de mirar para atrás y miremos para adelante. El presente nos llama a la puerta. Los pibes están muriendo. El fentanilo llegó a las calles de la Argentina. Las personas, la cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo mi hijo se quiere internar y no hay dónde, porque realmente no hay dónde. Los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional. ¿Y por qué un enfermo mental de cualquier clase, una persona con bulimia, con anorexia, con depresión, con adicción o con bipolaridad o con esquizofrenia, no tiene derecho a ser respetado, a tener un lugar con especialistas? Celebramos la interdisciplina de la que habla la ley, celebramos que hablen de prevención. Nosotros tenemos un lugar, que son los colegios. Tenemos a los chicos que van a ser el futuro de este país en un colegio, pudiendo hacer prevención, pudiéndoles contar lo que hace el alcohol en sus cerebros, lo que hace la marihuana, lo que hacen las drogas, pero realmente no hay educación en esto porque se tiene miedo de hablar y los pibes nos dan 10 vueltas en el aire. Señores legisladores, la ley será muy buena, pero es teórica. Es lo mismo que si mi ley hoy dijera, saco una ley para que desaparezca la inflación. No se puede desaparecer la inflación, hay que tomar medidas para eso. Bueno, la ley será teórica y defenderá el derecho humano. Me pregunto, ¿qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede convivir, que no puede criar un hijo y que no puede convivir en la sociedad? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La salud o el derecho humano que está defendido por la Constitución? Necesitamos que los legisladores salgan a la calle, recorran las villas, vayan al interior profundo. Las madres van a los hospitales y le dicen que el psiquiatra viene en 6 días. Y muchos casos tenemos de madres que vienen al grupo a decir, mi hijo o mi hija ya murió, porque no pudo esperar al psiquiatra, porque el psiquiatra no llega porque atiende una vez por semana. Necesitamos especialización. Yo soy la muestra, lamentablemente, de que si las personas que cuando yo llamé a la guardia, porque mi hijo se estaba muriendo, las personas que vinieron hubieran tenido un protocolo de acción, hubieran tenido los elementos adecuados, hubieran estado especializados en enfermedad mental, mi hijo hoy tendría un riñón más, el vaso y una parte del páncreas. Gracias a Dios, él está bien. ¿Pero saben por qué está bien? ¿Saben por qué mi hijo está bien? Porque puede pagar tratamientos y puede pagar psiquiatras. Esta ley está hecha para gente con dinero, porque esto no es ni Australia, ni Finlandia, ni Nueva Zelanda, donde esa ley puede ser muy buena. Pero la Argentina tiene los pibes muriéndose en la calle. Entonces, hagamos leyes para los pibes que tenemos, no a los que soñamos tener. Hoy nos piden, por favor, madres y pibes mismos que dicen, tenemos un caso de un pibe que se fue al hospital, y les cuento, por favor escuchen esto, fue al hospital de San Fernando, dijo me quiero matar, no doy más. Entonces le dijeron, no es la jurisdicción que te corresponde, anda a San Fernando, anda a San Isidro. Se fue a la casa y se cortó el cuello, se llama Enrique, se cortó el cuello, lo llamaron al 911 y lo llevaron a internar. Lo internaron por fin porque tenía el cuello cortado.
Le dijeron a la familia, no tiene padres, tiene solo una hermana, le dijeron que tenían que cuidarlo las 24 horas y darle la medicación, porque ellos no tenían nadie que lo hiciera y que no había un psiquiatra que lo pudiera atender. Entonces, Enrique le dieron el alta a la semana y lo mandaron a la casa porque el motivo supuesto por el cual había sido internado era un corte en el cuello. No que se quería matar porque no podía más con su vida. ¿Saben qué? Pedimos en todos lados, fuimos a Cedronar, pedimos en el Borda, no conseguimos una cama. Tuvieron que hacer una colecta para pagarle una comunidad terapéutica privada que le hizo el favor de cobrarle la mitad para que estuviera un mes adentro de la comunidad terapéutica y entendiera que tiene una enfermedad que puede tener una oportunidad de vida. Hoy Enrique está bien. ¿Qué hace el que no puede pagar la comunidad terapéutica? ¿Cómo defendemos a los médicos que son atacados y llamados torturadores? Por favor, no estamos en contra de la ley, creemos que hay que actualizarla, creemos que hay que hablar de esto. Los pibes son el futuro y los pibes tienen depresión, los pibes se suicidan, los pibes se drogan, toman alcohol desde los 12 años, lo reconocen ellos. Entonces, por favor, señores legisladores, la ley está escrita desde un escritorio. Salgan a la calle, hablen con las madres, hablen con los mismos pibes. Necesitan ayuda, necesitamos que los colegios se ocupen de la educación en salud mental, los directores de colegio, hay que capacitar a los policías, a los enfermeros, a los agentes de salud, hay que capacitar a los directores de escuela, a las maestras, a los profesores de educación física, hay que crear clubes en donde podamos pasar un mensaje saludable, hay que hacer muchas cosas, no las cosas que dice la ley, hay que poner la ley en el día de hoy, en el 2024, porque la ley esa ya quedó vieja, es del 2010 y parece del 1910, porque entérense que los pibes hoy se drogan con drogas sintéticas, con fentanilo, con cocaína, con marihuana, y los padres naturalizan el consumo de marihuana porque no hay información, porque no hay reuniones para padres, no hay grupos para padres, no hay prevención en las escuelas y la gente no sabe que el alcohol es una droga. Yo doy grupos de prevención, pregunto a los padres, el 50% me dice que el alcohol no es una droga. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdemos el tiempo y la situación es gravísima. Yo lo hago esto en nombre de las madres que nos escriben, que vienen al grupo llorando, implorando, hagan algo, necesito internar a mi hijo, se quiere internar y no tengo dónde. Por favor, respetemos al enfermo mental, démosle una oportunidad, hagamos hospitales psiquiátricos, banquemos a las comunidades terapéuticas que son las únicas que están remando, la iglesia y la iglesia evangélica y los curas villeros son los que están sosteniendo a los pibes, porque el Estado con el Cedronar que hemos tenido no ha hecho nada. Les agradezco muchísimo, perdonen el énfasis, pero tenemos atragantado esto hace mucho tiempo y necesitamos que nos escuchen. Por favor, señores legisladores, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y discutir todo lo que haya que discutir. No estamos en contra de los derechos humanos, para nada, pero ya están defendidos los derechos humanos. Ahora, la salud mental no está defendida en ningún lado, porque esta ley no la defiende, sino que lo exacerba. Más estigmatizante que decir que lo tenemos que poner en un hospital polivalente al lado de una persona que se operó de apendicitis cuando un enfermo psiquiátrico necesita un tratamiento especial con trabajadores sociales, con psicólogos, con médicos, con psiquiatras. Valoremos a los psiquiatras porque se supone que en el futuro no vamos a tener más psiquiatras. ¿Qué vamos a hacer con todos los enfermos mentales que sus hijos pueden ser cualquiera de mis hijos? Cualquiera, a todos nosotros nos puede pasar y seguramente a muchos de ustedes ya les pasa. Entonces, lo que pasa es que todos los que estamos acá seguramente podemos pagar la mejor prepaga. Pero ¿saben qué? Las madres no tienen obra social y nos piden por favor ayuda. Que el Estado haga lo que estamos haciendo nosotras, porque si no, el futuro es muy complejo. Les agradezco muchísimo y disculpen el énfasis. Perdón por el tono, pero necesitamos esto. Bueno, ahí está el testimonio de la señora Charpentier. A ver, acá me parece, cantando, que hay una historia que tiene que ver con la ley de salud mental, que fue una ley largamente debatida en la Argentina, era cosa de 8 o 9 años. Participaron decenas de especialistas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, y alumbró una ley.
El tema muy en blanco y negro, como suele pasar en la Argentina, ¿cuál es? Hasta esta ley, hasta que se votó esta ley hace 7, 8 años aproximadamente, lo que pasaba era lo siguiente. Se quejaban muchos de que con algún certificado médico, alguna persona con algún trastorno psiquiátrico podía ser internado y que quedaba muy a merced de los otros, la persona con problemas mentales. Esta ley, que repito, debe tener 8 o 9 años, hace exactamente lo contrario. Para que vos puedas internar a alguna persona con problemas de adicción, por ejemplo, necesitas el explícito consentimiento de esa persona. Claro, estamos hablando siempre de internación voluntaria o involuntaria. Exactamente. Lo que se estaba discutiendo recién, lo que decía la señora Charpentier, es sobre la imposibilidad que tienen con la legislación actual muchas madres, sobre todo chicos de bajos recursos, de hacer una internación en función de que no pueden hacerlo sin el consentimiento de la persona. Claro. En este caso, lo que se plantea es la posibilidad de que haya una internación involuntaria para que la persona que es víctima de una adicción pueda ser recuperada pese a que no conciba esa posibilidad como opción. Claro, hace poco contaban un exjugador de la selección que tuvo que dar su consentimiento él y que estuvieron unos días. Es un tema muy delicado porque, repito, de la otra manera quedabas muy a merced de sectores económicos, familiares, que podían decir, está mal, es adicto y lo interno, por ejemplo. Claro, ¿no? Quedabas como muy desprotegido. Ahora, el tema es que la verdad, si también no está tu consentimiento, bueno, es un tema muy complicado. El problema, Mauricio, es que lo otro se discutió durante 10 años. Tal vez esta ley, que no es buena y es perfectible, a lo mejor es menos mala que la otra. Sí, hay que ver la aplicación de la ley. Exactamente. La aplicación, muchas veces las leyes son una cosa cuando uno las escribe o las lee, pero después en la aplicación. De hecho, me parece que este proyecto, y también hay varias provincias que están revisando lo que son hoy los centros de internación por problemas de salud mental, los famosos manicomios, que tienen hoy prácticas muy ancestrales que no ayudan a la recuperación. Claro. Esto es igual que cuando se habla del tema penitenciario, ¿no? Cuando una persona entra a una cárcel o cuando entra a un centro de salud, cuando entra a cualquier centro que arme el Estado, la idea es que salga mejor. No Desmanicomialización. Claro, no solamente que sea separado de la sociedad, sino que vuelva a la sociedad mejor. Claro. Y en algunos casos me parece que las viejas prácticas de estos lugares no lo permiten. Ahora te digo, cuando uno hace una mirada general, digo, el tema, ¿sabés qué es parte de esto? Es que es muy complicado discutir en la misma ley el tema jubilatorio, el tema retenciones, salud mental, Casa Nacional del Teatro y el INCA. Es muy difícil. Bueno, en realidad son varias leyes, claro. En realidad son varios temas en una misma ley. Claro. Esto sucedería si en caso de haberse mandado muchas leyes, habría varios debates en simultáneo, como los termina viendo en el propio plenario de comisiones, ¿no? Me parece que, en definitiva, son todos temas que tienen que pasar por el Congreso, terminan pasando por el Congreso, y es normal que los gobiernos en su primera etapa quieran o tengan un plan de gestión que quieran implementar rápido, ¿no? La verdad que hemos visto en otras oportunidades algunos gobiernos que esperan un tiempo, que esperan ver si pueden tener más músculo político o que esperan hacer una evaluación mayor. Bueno, yo creo que lo ideal es que en el comienzo de la gestión el gobierno por lo menos exprese lo que quiere en cada una de las temáticas, ¿no? Bueno, era la discusión y las objeciones. Está claro, la verdad, que gobiernos de peso, hablo de, en algún momento fue en los primeros 100 días del gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de Néstor Kirchner, son gobiernos que empiezan apretando el acelerador, efectivamente. Sí, esa es la famosa luna de miel, siempre se habla de los primeros 100 días. La gente que vota a un gobierno los primeros 100 días suele no cambiar de opinión o suele reivindicar lo que hizo en las urnas. Hoy las sociedades son mucho más dinámicas, pero por eso también es bueno que los gobiernos no lleguen y hagan una evaluación al otro día de llegar, sino que la tengan hecha y que de alguna manera ejecuten, ya sean medidas del Poder Ejecutivo como en una agenda legislativa como se está viendo ahora. Después hay muchos formatos, ¿no? Está el tema de dividir en muchas leyes o que sean solos proyectos. Está también el instrumento del decreto, ¿no? Que claro. De alguna manera, un decreto que el Congreso tiene la posibilidad de revisar o debe revisar, o de hecho lo hace, pero son los instrumentos que hay. A ver, es muy interesante lo que plantea usted cantando sobre el tema del decreto, porque hoy es martes 11 de la mañana, casi 25, me parece, y me puedo equivocar, que el gobierno tendrá que discutir el Ejecutivo esta ley base, ¿no?
habrá que ver cómo pueden resolver la cuestión de la delegación de poderes, el tema de las privatizaciones, el tema de las retenciones o lo que tiene que ver con biodiesel y temas pesqueros. Hay que ver cuántas de esas cuestiones el gobierno logra la aprobación en general y en particular cuando el tema se trate. Pero en paralelo, me parece que cada día que pasa, aquella idea que podía tener la oposición de decir, che, juntemos 130 y tumbemos o rechacemos el DNU en diputados y apostemos a repetir eso en el Senado para que deje de tener vigencia el DNU, me parece, a lo mejor me equivoco, que es cada vez más complejo. Bueno, por lo menos no está hoy por hoy en la esa agenda. Convocatoria en la agenda de todos los sectores políticos que en diciembre se expresaron en contra y que si uno lo sumaba te daban las mayorías en el recinto. Hoy por hoy no está en la agenda. De todas maneras, lo pueden hacer en cualquier momento, pero pareciera que no hay una voluntad o que no hay una unidad de sectores de la oposición hoy como para voltear el decreto. Sí, para el oficialismo juntar 129 para tratar de aprobar en particular la mayoría de los proyectos es un trabajo arduo. Pero para la oposición, juntar 129 me parece es muy más complicado. No es la oposición de otra época, que tiene un bloque grande y varios chicos, sino que son muchos bloques chicos. Exactamente. Bueno, estamos con el señor Cantando, 11 de la mañana, 25 minutos. Esta es la primera mañana. Estamos con el paso a paso de lo que pasa con en quinto encuentro, en este plenario de comisiones, con el debate de la ley Bases. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ahí estamos, exactamente 11 de la mañana con 28 minutos. Está lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires y vamos con Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, quinta sesión. Ayer hubo 65 exposiciones. ¿Qué pasa hoy? Buen día, señor.
Buen día, Pato, para vos y para todos los compañeros allí en piso. Estamos junto al diputado Carlos Zapata porque hoy es la quinta reunión plenaria con más organizaciones no gubernamentales que vienen a tratar este proyecto de bases. Diputado, gracias por estos minutos. Cuéntenos cuál es su análisis de estas distintas reuniones en las que ha estado presente y, bueno, ¿dónde va a ser el foco usted? Justamente, ¿cómo le va? Bien. Saludos a don Méndez en el piso. ¿Cómo le va, diputado Zapata? Saco? Bueno, ¿qué dice? Muy buenos días. Pero muy bien de poder escucharlo, señor Méndez. Le comento, ¿qué balance sacamos? Ante la presentación de un proyecto de esta magnitud es necesario que vengan los representantes del Poder Ejecutivo a dar cuenta y razón y explicar el contenido y el objetivo de cada una de las proposiciones que integran este proyecto de ley, muy amplio por cierto. Y también es necesario escuchar las voces de las organizaciones no gubernamentales que tienen intereses en algunos de los sectores que toca esta ley. Hoy particularmente estuvo la Federación de Productores Tabacaleros de la República Argentina, representada por el doctor Pedro Pacutini, presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, y Lucio Paz, de la Cámara de Tabaco de Salta. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene la recaudación de impuestos internos sobre el cigarrillo es la pérdida del 50% de la recaudación en términos reales del año 2017 hasta noviembre del año 23, con solo una caída en el consumo del 5%, que es consumo que se desplazó hasta cigarrillo de contrabando o a la nueva moda que es el consumo o armarse el cigarrillo con las tabaqueras. Sí. ¿A qué se debe la pérdida de recaudación de este impuesto, que es muy importante y es un impuesto coparticipable? A que se hizo una mala ley en el año 2017. Una ley que violaba el principio constitucional de la proporcionalidad al establecer un impuesto mínimo que era apartado de la regla general de determinación del impuesto, que es la alícuota por el precio, y que en algunos casos daba 5 o más veces lo que correspondía tributar. Nosotros, de la representante de las provincias tabacaleras, creemos que el texto que ha enviado el Poder Ejecutivo puede ser mejorado y en eso contribuimos al saneamiento de las arcas fiscales con el tema del tabaco. En el tema del tabaco nosotros tenemos compromisos internacionales que debemos cumplir. Uno de ellos en materia de salud, que es la prohibición de publicidad en productos confeccionados con tabaco, o sea, usted ve la publicidad que hay en los paquetes de cigarrillos. En segundo lugar, una campaña de disuasión, y en tercero, tributaciones elevadas para que los precios de los cigarrillos no sean baratos. En Europa, en Francia, un paquete de Marlboro cuesta $16 y acá cuesta $1,50. Acá cuesta $1,50. Acá hay cigarrillos que se venden a 140 pesos, por lo menos el valor informado, en el kiosco puede valer más, y el consumo está diversificado. Es importante recuperar esta tributación mínima a través de algo que no viole la Constitución, como la propuesta que estamos estudiando, que es una tasa retributiva a los servicios de salud que caiga sobre los cigarrillos. De esa manera lograremos cumplir con metas de recaudación, impuestos coparticipables para morigerar la pérdida de coparticipación entre las provincias por ganancias, y también recomponemos algo que es muy importante en la producción de tabaco, que es el Fondo Especial del Tabaco. Carlos. Como nota adicional, le debo decir que de lo que se produce, el 80% se exporta. Claro. O sea que mantener en funcionamiento el sector tabacalero, que ocupa mucha gente, también genera muchas divisas. Carlos, el tema tabacalero, la verdad, es un reclamo sectorial muy entendible, y pasa más o menos lo mismo con lo que están planteando los cordobeses con el biodiesel o los gobernadores o representantes de provincias patagónicas con la pesca. Pero le hago una pregunta macro como integrante del bloque oficialista. Hay un gran debate en torno a lo que hay que hacer con las jubilaciones. Lo que dice el actual gobierno es que los jubilados con menores ingresos van a ser atendidos con bonos. Pero desde el propio PRO y otros sectores opositores te dicen no. Si querés, por lo menos, decime con qué periodicidad y con qué índice vas a actualizar la mínima. Por lo menos con el costo de inflación mensual o trimestral. Dame un dato, no que quede solo al albur del Ejecutivo. ¿Qué dice sobre un tema que es muy sensible y global, Zapata, usted? Bien. Sí, es un tema que nos preocupa a usted y a mí porque estamos
zona crítica, en edad límite, llamémosle. ¿no? Está. Bueno. El tema de la jubilación es un tema sensible socialmente. Lamentablemente, en políticas del pasado lleva a destruir prácticamente nuestro sistema de jubilaciones, que estaba pensado que con los aportes que uno hacía durante su vida activa, se generaba un fondo con el cual podía recibir una renta vitalicia al término de ese tiempo. Con la incorporación de gente que no aportó, se podía haber incorporado llamándolo pensiones, pero el llamarlo jubilaciones se va desnaturalizando. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está repleto de papeles de deuda del Estado, que sabemos que en un Estado quebrado no va a pagar, etcétera, se ha ido desnaturalizando y genera una gran crisis en el sistema. La crisis en el sistema debe ser atendida por sus causas, ¿no es cierto? No por sus efectos, pero hasta tanto se corrija una ley de jubilación y se ordene la finanza del sistema, se tiene que recurrir a medidas claras. ¿Para qué? Para que la población objetivo o la población abarcada por el sistema de jubilaciones tenga tranquilidad. La edad que tienen los pasivos no es una edad para tener sobresalto. Claro. Entonces, dejar de lado la fórmula Fernández, yo creo que es saludable porque significa un gran retraso. Ahora bien, está bien lo que piden algunos diputados del PRO en el sentido de que debe darse certeza y periodicidad más corta en cuanto a los ajustes. Eso comparto. Seguramente será materia de debate. Por el momento hay compromiso dentro de lo que son las distintas voces que hablan desde el Ejecutivo, de que se irán dando por decreto hasta tanto se reordenen. Pero sí, es un tema muy sensible y que no puede dejar de lado. Personas como usted, como yo, que estamos en la edad límite, conocemos los que ya pasaron esa edad límite y sabemos lo inerme y lo desprotegido que están. Lamentablemente, echar mano con fines políticos, electoralistas o clientelares de los fondos de jubilaciones, jubilando personas que no tenían aporte, ha llevado a esta situación. Pero no vamos a ir contra lo que está, sino vamos a mejorar lo que está para que la gente que venga tenga un beneficio acorde con sus aportes. Ahí está. El diputado Carlos Zapata, hombre de Salta. Diputado, muchas gracias y buen día hasta cualquier momento. El agradecido soy yo, señor Méndez, como siempre. Un abrazo. Otro. Chau, chau. Bueno, Gonzalo, decime una cosa. Esto, a ver, es medio temprano porque son 11:30. Ayer terminó, si no me equivoco, a las 18. ¿Hoy hay una hora estimada para terminar también o no, Gonzalo? Bueno, a ver, Pato, desde ayer la información era, o el comentario por lo menos de algunos dirigentes, es que esto iba a durar un poco más, que se iba a hacer un poco más extenso de lo que fue ayer. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se están manejando desde la mesa principal de estas comisiones muy bien y con mucha exactitud los tiempos que tiene cada uno de los expositores, lo cual hace que esto sea mucho más dinámico y más correcto a la hora de una aproximación de horario para finalizar. Pero más o menos, Pato, para que tengamos en cuenta, va a rondar entre las 6 y las 7 de la tarde también en la finalización de esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Un placer como siempre, Pato. Bueno, y ahora algo dijo, pero ayúdeme cantando en este que es mi problema existencial, cantando. A ver, el gobierno ya decía que iba a aceptar alguna sugerencia, pero pocas, ¿no? Alguna sugerencia. Y los diputados opositores decían, mira, esto no es un tema de sugerencias sí o no. Esto es un congreso, acá en todo caso lo que tenés que hacer como oficialismo es medir la cantidad de votos y si no te alcanzan los votos propios, bueno, aceptar sí o sí modificaciones que estamos planteando como opositores. Ahora, si había reticencia del oficialismo a aceptar modificaciones antes, donde lo que se escuchaban eran solo las voces de diputadas y diputados. Digo, ¿qué se va a hacer con este paquete donde va a haber, grosso modo, 80, 90 objeciones? Si no había espacio, había poco para el de los diputados, digo, me parece que tampoco va a haber con esto. Bueno, me parece que es parte de la misma discusión. Es parte de la misma discusión. Hay un montón de temas. Por empezar, hay un montón de temas donde el gobierno, a través de los enviados que tuvo a los plenarios la semana pasada, anunció modificaciones. Por ejemplo, Eduardo Rodríguez Cirilo, que es el secretario de Energía y también uno de los artífices del proyecto, anunció que el tema facultades delegadas se va a acotar. Hubo cambios anunciados al tema de la pesca, al tema de los biocombustibles. Hay cuestiones en las que ya se avanzó. Y por ahí, de hecho, muchos representantes que escuchamos hacen alusiones a los cambios ya propuestos. Bueno, obviamente todavía no están escritos. Por lo tanto, me parece que esa discusión ya está avanzada y hay otros en los que no.
y de alguna manera entre ayer, hoy y mañana va a haber mucha reunión entre referentes de bancadas opositoras que están un poco dispuestas a colaborar y referentes del oficialismo, ya sea del Poder Legislativo como también del Poder Ejecutivo, para avanzar en la letra final. Y después se verá, o cada bloque verá hasta dónde quiere ayudar o cuáles son los temas en los que son intransigentes y cuáles no, ¿no? Sí. No, además te digo, me parece que es lo que corresponde. Siempre, vos lo decías, cada vez que se discute cualquier ley, desde salud mental al fondo del tabaco, siempre participan acá los protagonistas involucrados. Las voces que tienen que ver con la cuestión hablan, vienen. El tema es que, claro, acá, repito, se han multiplicado los puntos de vista, ¿no? Que habrá que ver cómo se tramitan para que sean escuchados. Sí, pero... Porque digo, acá tenés el reclamo de Charpentier, por ejemplo, tenés el reclamo de los productores tabacaleros. Habrá que ver después, digo, cómo cada uno de los sectores involucrados y afectados, cómo puede canalizar estos reclamos. Recordemos, ¿no?, que estos invitados fueron definidos por los propios bloques. Sí. Que los propios bloques que tienen reclamos sobre el contenido del proyecto de ley los quieren expresar también a través de los sectores que ellos consideran afectados, o al revés, los sectores que tienen de alguna manera elogios con algunos fragmentos de la ley, lo quieren también manifestar a través de estos invitados. Por lo tanto, lo que estamos viendo es de alguna manera la expresión de la sociedad civil de lo que aquello que los representantes ya dijeron, ¿no? Por ejemplo, el tema que decías recién, los sectores de las economías regionales reclaman por los aumentos de las retenciones a las exportaciones. Bueno, lo que estamos viendo son diferentes sectores de las economías regionales hablando de cómo les afecta, y así todo, ¿no? Ahora, hay un tema, cantando, que yo no lo tengo todavía resuelto, a lo mejor se va aclarando esto con el transcurso de los días. Primero, a mí me dicen que no va a haber otro proyecto donde, por ejemplo, si hay acuerdo con el tema pesquero, o hay acuerdo con el tema de que no hay reforma política, esos puntos, que habrá que ver si son 7, 8, 10 o 20 artículos, no ingresan en el proyecto a discutir. Que lo que se va a poner a consideración para el dictamen de comisión es este proyecto tal cual entró. Bueno, eso es una discusión que está abierta. O sea, hay sectores de la oposición que dicen, dejemos de lado lo que ellos consideran que no es urgente. Hay sectores del gobierno que aceptan y sectores del gobierno que dicen no, porque no es urgente ahora y después no es urgente nunca, y en realidad hay cuestiones como el juicio por jurado que están pendientes desde 1853, de la Constitución. ¿Es urgente ahora? Bueno, no sabemos si es urgente. Lo que es cierto es que no se cumple nunca. Si hay tal consenso, se puede aprobar ahora. Ahora, después, viene una cuestión muy interesante para la mirada en detalle, que es la siguiente. Imaginemos que hay dictamen de mayoría para el oficialismo, ¿no? Imaginemos. Y esto llega al recinto. Yo creo que hoy por hoy, salvo que haya una cuestión sismática que no veo, hoy la aprobación en general me parece que estaría, porque muchos de los opositores que están en la zona media, hablo de los diputados de Pichetto, del radicalismo, de los sectores provinciales, incluso del PRO, que te dice, mira, yo quiero acompañar, pero ese artículo no lo voto y el otro tampoco, en general van a acompañar. Ahora después empezaría una mirada muy fina, por ejemplo, yo no te voto la cuestión de pesquera porque no me hiciste los cambios, ¿no? Suponete. Ahora, yo no tengo problema en acompañarte todo lo otro, el tema jubilaciones, el tema código penal, el cierre del SAGAE. Eso que vos decís me parece que se tiene que expresar en el dictamen, no en el recinto. Bueno. O sea, en el dictamen, si va a haber un dictamen... Tiene que estar más preciso. En el que firme, en el que firme La Libertad Avanza y sectores de la oposición, ese dictamen tiene que tener saldada la negociación entre todos. Claro, a mí me parece también. ¿Qué proyecto van y qué parte del proyecto no? La otra opción es la que vos decís, que haya dos dictámenes, en realidad tres, uno en rechazo y dos, uno a favor totalmente y otro con algunas diferencias, y que se salde en el recinto. Pero sería un lío. Y de todas maneras, también hay otra opción, que es que haya un dictamen de mayoría a favor del proyecto con algunas objeciones y que se sigan negociando cosas hasta el día de la sesión. Eso ayer puede suceder. Algún colega nuestro dijo que no me resultaría nada extraño y que será lo lógico, pero que ayer había una reunión importante de algún dirigente radical de peso en el bloque con hombres del oficialismo en un hotel muy lindo, me gusta mucho, que está acá sobre la avenida Callao, que es un hotel de mucha rosca. Bueno,
tal vez resolviendo estas cuestiones. Bueno, en realidad parece, ayer ¿no? hubo una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con funcionarios del Ejecutivo y referentes de todos los bloques de la oposición que están dispuestos a colaborar con alguna versión, con alguna versión del proyecto final que pueda tener consenso. Esta reunión existió, digamos, están todos los medios hoy, algunos referentes brindaron un poco de detalles y se está discutiendo por fragmentos el proyecto como para poder tener un consenso. Esto es habitual, digo, porque claro, obviamente. Después se va a la comisión, pero no se puede ir a la comisión a discutir el detalle si no se tiene pautado un poco antes. Lo que hay son sectores que participan de los consensos y sectores que no. Esto ocurre siempre, es normal. Incluso vos tenés bloques que son más proclives al consenso. Dentro de un mismo bloque tenés diputados que son más proclives al consenso que otros, ¿no? Claro, totalmente. Y así va a ser porque como nadie tiene mayoría en este Congreso, las negociaciones de cada tema van a ser permanentes y constantes, ¿no? Faltan 15 minutos, 16 para el mediodía. Estamos en la primera mañana. Esto pasa ahora en el recinto. A ver. Por 25.596.000 dólares. En el año 2022 hubo un incremento del 59%, donde se facturó 55.363.000 dólares, y en el año 2023 45.018.000 dólares, incrementándose así en el último año un 28% sin tener en cuenta los últimos 3 meses. Claramente que en el 2019 había una voluntad política de la transferencia de recursos del Estado, básicamente para entregárselo al sector privado, y bueno, haciendo negocio y entregando también, en cierto modo, la soberanía, que cuando hablamos de soberanía para nosotros no tiene precio, porque la soberanía es nada más y nada menos que defender los intereses del pueblo también. Y para nosotros, vuelvo a repetir, no todo puede ser visto en términos de negocio, que claramente hay que corregir, que claramente tenemos que tratar de equilibrar, pero que no tiene que ser a costa del sufrimiento y del ajuste de la clase trabajadora y de las empresas del Estado, sino claramente incrementando las unidades de negocio e incrementando también las cuestiones productivas. Hablando y también rompiendo otro de los relatos que le quieren hacer creer a la sociedad, que son las empresas del Estado y las y los trabajadores del Estado quienes en gran parte somos los generadores de la inflación, que somos los que desequilibramos la deuda interna, la deuda pública y somos los generadores de déficit. Acá tenemos algunos datos para mostrar. Los aportes del Tesoro Nacional, claramente acompañaron a la evolución con los pagos de los salarios que realizaban Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Durante el año 2022 ya no se recibió asistencia del Tesoro para financiar la totalidad de las remuneraciones, que de hecho Fabricaciones Militares afrontó en cierto modo un 35%, pero que claramente volvemos a recaer lo mismo, ¿no? Demuestra acá con números y datos técnicos de que no es culpa de las empresas del Estado ni tampoco de las y los laburantes el problema de la inflación. Y donde también tenemos otros datos para demostrar donde Fabricaciones Militares en los últimos años ha invertido también para lograr una continuidad productiva, donde hubo 17 grandes inversiones en todas las dependencias de Fabricaciones Militares, ya sea en la sede central, en la fábrica militar de San José de Háchal, en la fábrica militar de Río Tercero, en la fábrica militar de Fan Azul, en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán y en la fábrica militar de Villa María. Esas inversiones fueron por 17.735.000 dólares. Cabe remarcar también que todo esto se dio en virtud de una continuidad productiva y de incrementos también en términos productivos. Y donde nosotros empezamos a observar también, con lo que respecta a otros años, los resultados de ejercicio, para demostrar también algunos números, en el año 2019, Fabricaciones Militares tuvo déficit de 6.629.000 dólares. En el año 2022 tuvimos superávit de 1.154.000 dólares. Y donde en el año 2023 tuvimos un superávit de 4.752 millones y sin los aportes del Tesoro de 1.534 millones de dólares. Entonces claramente queda demostrado que Fabricaciones Militares tiene sustentabilidad, que podemos seguir aportando para
para la defensa de la soberanía nacional y también para tener continuidad productiva en diferentes rubros. Nosotros tuvimos claramente mejoras en la gestión informática, ya en la sede central, diseñando nuevas páginas web, domos, cámaras de vigilancia. Tuvimos políticas con lo que respecta a las cuestiones de género y diversidad, cuestiones de higiene y seguridad y medioambientales. Hemos producido municiones de 120 milímetros, 105 milímetros, cohetes de 105 milímetros. Claramente también hemos producido chalecos, armas, disuasivos, eso que se produce en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Hemos producido pólvora a granel, gelamón, nago, Master Mix, Cipolex, eso que se produce en la fábrica militar de San José de Jáchal, Villa María y la de Fanazul. Hemos producido ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de amonio, éter y oleum. Eso se produce en Villa María y en Río Tercero. También hicimos trabajos de ensayos metalográficos, reparación de vagones y también lo que tiene que ver con cuestiones de mecanizado, que eso también se hace en la parte metalmecánica de Río Tercero. Digo porque muchos dicen que son fábricas que no fabrican, fábricas que no producen. Claramente estamos produciendo. Y que en este contexto donde el mundo está en guerra, claramente la cuestión de pólvora y explosivo es estratégico. Y es también apostar a la soberanía, donde no solamente que tiene que ser vinculado a la industria minera, sino también a la carga de las municiones que se producen en Fray Luis Beltrán, y donde también va de la mano, para producir estas pólvoras, de las plantas químicas en Río Tercero, que son las proveedoras de la materia prima, como lo es el óleo. Donde el ácido nítrico también es producido no solamente. Muchas gracias, David Salto. Bueno, acá estábamos escuchando este testimonio de ATE de Río Tercero. Me parece que lo que subyace acá es también otra discusión que yo no sé cómo se va a terminar saldando, porque claro, hay un listado, si no me equivoco, son 41 las empresas públicas a privatizar. El tema es que son 41 empresas absolutamente disímiles en cuanto a rendimiento, producción y valor. Hay algunas que son menores, que hace mucho tiempo que no generan nada, y otras como por ejemplo YPF y por ejemplo el Banco Nación, que anoto YPF, anoto Banco Nación y alguna otra más, cuya eventual privatización es rechazada por un grupo muy numeroso de los diputados que ayer se reunieron con el Ejecutivo, ¿no? Sí, Vos escuchás radicales, escuchás representantes del bloque Hacemos, que es el bloque de Pichetto, que te dicen, está bien, si querés privatizar de estas 41, privatizá 38, pero ¿por qué vas a privatizar YPF? ¿Por qué el Banco Nación, que tiene 700 millones de dólares de ganancia? Hay otra mirada que te dice, no, eso no es ganancia, podría ganar mucho más, estás midiendo mal, es factible, pero me parece que este testimonio tiene que ver con aquellas empresas que han sido apuntadas para privatizar y que están, me parece, con ese destino sí o sí, porque veo la defensa de un par, pero por el resto no. Sí, la mirada que lo tengo. que dice el proyecto es que se habilita el Poder Ejecutivo a privatizar cuando quiera cada una de las 41 empresas. Lo que planteó Rodríguez Chirilo es que no está la idea de hacerlo en forma compulsiva, claro. Y lo que varios sectores de la oposición plantean es, bueno, si no está la idea de hacerla en forma compulsiva, dame el plan de cada una de las empresas para privatizar, y quiénes son los oferentes, qué legislación se va a plantear, digamos, si hay cesión de jurisdicción o no, o sea, un pliego de cada una de las condiciones que el gobierno tiene para privatizar las empresas, y en ese compendio, como vos decías, hay algunas donde a la oposición no le termina de cerrar el negocio de venderlas, caso YPF, Banco Nación. También hay otras que son consideradas por algunos sectores de la oposición como más estratégicas y que quieren mirar un poco más en detalle, y hay otras en las que sí. Por eso lo que están pidiendo es discriminar los casos. Esto es parte de las negociaciones que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Sí, y hoy una cuestión, Cantando, que habrá que ver también cómo se termina saldando, porque ayer escuchaba a, qué sé yo, un tipo muy importante, un pensador como Alejandro Katz, que además es librero, que vino para acá. El tema es que hay una defensa en conjunto de todo el mundo vinculado de una manera u otra a la cultura,
para organismos como puede ser el Fondo Nacional del Teatro, la Casa Nacional del Teatro, como puede ser SAGAI, como puede ser SADAIC, como puede ser Argentores, donde lo que te dicen quienes integran o articulan con esos sectores es que no hay subsidio público, que están básicamente siendo sostenidos con el aporte de los asociados, por ejemplo, que no hay costo fiscal. Habrá que ver, pero uno lo que veía ayer era de la mayoría de los que venía, bueno, había aquellos que defendían sectores particulares, recién estaba el tabaco, recién estaban los trabajadores de una empresa del estado de Río Tercero, estaban los patagónicos, pero el tema de la defensa de lo cultural era como muy enfático en gran parte. Hay un tema, Pato, asignaciones específicas, de eso se trata. Claro. Muchos de esos organismos tienen asignaciones de impuestos específicas, lo que dicen los sectores que son impuestos que ellos mismos generan con la actividad. Esto es un debate que hace mucho está en el Parlamento, no es nuevo, de alguna manera se retoma, donde a veces los gobiernos dicen, bueno, pero preferible que esos impuestos los recaude yo y que esas políticas públicas se ejecuten desde las áreas que tiene ya el Estado, no que sean entes autárquicos con su propio financiamiento. Es un debate que está. Sí, sí, y además, qué sé yo, cuestiones que uno más o menos las tenía, pero no tan presentes, reivindicaciones, dice, hasta en un país emblemático del capitalismo como es Estados Unidos, vos tenés la biblioteca pública del Congreso, que es una maravilla, la radio pública, que es una maravilla. Digo, la presencia del Estado no es cierto que no esté presente en países emblemáticos del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, esa biblioteca, muchas sedes, muchas películas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos que ir terminando. Sigue esto, repito, decía nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta que muy posiblemente termine pasada las 18, pese a que se están cumplimentando los tiempos. Bueno, hay mucha gente pendiente, así que habrá que ver a qué hora termina esto, que empezó también, como dijeron, muy puntualmente a las 10 de la mañana. Enseguida, Horacio Embón, señor Mauricio Cantando. Gracias. Gusto enorme. Hasta aquí llegamos. Nada más. Buenos días.